Bien, son las 7:57. Milicen Uribe. Gracias, Orlando. Saludo nuevamente a mis compañeros de panel, Ernesto, Susi, Julio, Pedro, a Jessy, que después de varias semanas se reintegra. Y también, por supuesto, a Hansel y a Yoba, al Real Yoba, que está aquí porque Yovita está de vacaciones. Entonces, el Real Yoba, que es el encargado de que ustedes nos estén viendo ahora mismo en vivo por YouTube. Estoy dando seguimiento a la gente que está en sintonía. Miren, en el año 1992, en Estados Unidos, en el marco de una campaña electoral de Bill Clinton contra George Bush padre, se hizo famosa una frase que decía: es la economía estúpido, es la economía, y que utilizaba la campaña de Bill Clinton para llamar la atención de George Bush padre en relación a cuál era en ese momento el principal problema que vivía la sociedad estadounidense. Y yo quiero parafrasear esa frase, valga la redundancia, para traerlo a la sociedad dominicana hoy y decirle a muchas personas que es la corrupción. Es la corrupción y es la corrupción. Ese es uno de los principales y graves problemas que estamos enfrentando como sociedad hoy día. Y yo creo que eso quedó nuevamente confirmado con el caso de Junior Ramírez. Yo creo que llegamos a un fondo cuando se conoció el expediente Odebrecht. Aquí con el caso Odebrecht, que es el buque insignia de la corrupción, vimos como sociedad hasta qué punto habíamos llegado. Sin embargo, en estos mismos micrófonos de Sol y del Sol de los sábados, yo denuncié cómo había una campaña en marcha para sacar el tema de Odebrecht y de la corrupción de la opinión pública. Y fue exitosa. Sin embargo, miren lo que ha pasado. Nueva vez, con un caso tan cruel como este, nueva vez se pone de relevo cómo estamos descompuestos como sociedad en términos de corrupción gubernamental y sí, también privada, para hacerle honor a Julio. Y lo digo porque aunque en un primer momento las autoridades, tristemente representadas en ese caso por la fiscal Olga Dinaya Verías, trataron de, con el expediente de Junior Ramírez, centrar la atención, señores, sobre la extorsión antes que sobre el homicidio. Y ustedes recuerdan que ella comenzó denunciando que Junior Ramírez extorsionaba a Manuel Rivas y que lo mandaron a matar. Eso fue bastante grave. Hay que volcar nueva vez la atención hacia el problema fundamental de ese caso, que es primero el homicidio y después la corrupción. Porque, ¿qué era lo que denunciaba Junior Ramírez? Solamente para dar un ejemplo, algo de lo que él decía, y lo dijo públicamente, días antes de morir, era que en la onza, si había una unidad dañada, comprar una nueva salía en 600,000 y pico de pesos, comprar un vehículo nuevo, pero que repararlo, señores y señoras, salía en 2 millones de pesos y pico. 800,000, casi 3 millones de pesos. O sea, comprar el bus salían 600,000 pesos y repararlo salían casi 3 millones de pesos. O sea, ¿qué lógica tiene eso? ¿Qué lógica tiene eso más que eso significaba el enriquecimiento de suplidores muy particulares de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA? Entonces vuelvo y hago el llamado de la ciudadanía, porque es muy importante que ustedes, dominicanos y dominicanas, sepan cómo este tema de la corrupción les afecta. A veces yo siento que se pone en un tema muy abstracto cuando no es así. Hagan el ejercicio y párense en el Expreso Kennedy, por ejemplo, y vean cómo tienen que transportarse los dominicanos y las dominicanas en hora pico, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Señores, apiñados, totalmente apiñados, parecen, como bien dice la expresión, sardinas enlatadas. ¿Por qué? Porque no hay suficientes onzas y tampoco hay onzas de calidad. O sea, hay una demanda que no se está supliendo correctamente. Sin embargo, mientras eso pasaba, había gente en la onza, y digo había gente en la onza, tal vez de ilusa, haciéndose millonarias. Entonces, ese es el problema de la corrupción. Y súmale a eso, que la onza la tenían, o sea, también parte de la irregularidad se daba a que
sectores privados tenían el control de los buses. Exacto. En las horas pico, que evidentemente eso se hace con una asociación público-privada, que tenían el control en las horas pico de esos buses, y que ese dinero que se recaudaba, que se supone que debía ir a la ONSA, bueno, tenía otro destino, evidentemente. Exacto. Entonces, la encuesta Marpen, que ya refería Julio, y que bueno, es una encuesta que auspicia el grupo SIN, señalaba que la corrupción, conjuntamente con el desempleo y la criminalidad, son ahora mismo los 3 principales problemas según los encuestados. Y precisamente yo he hecho una promesa de que yo no voy a venir aquí, señores, todos los sábados a hablarle a ustedes de problemas, porque yo creo que ustedes son bastante inteligentes y saben qué es lo que anda bien y qué es lo que no anda bien aquí en la República Dominicana. Yo más bien voy a abogar por un enfoque constructivo, y partiendo de eso, quiero que reflexionemos acerca de qué cosas tenemos que hacer como sociedad para que no haya más casos como este, para que no tengamos dentro de poco que volver nueva vez a como sociedad consternarnos con un caso de corrupción, de extorsión, de homicidio como el de Junior Ramírez. Y partir de eso implica una evaluación de lo que se está o no se ha estado haciendo desde las autoridades, que son quienes están llamadas por ley y quienes tienen los mecanismos para prevenir casos como este. Y quiero que hagamos a modo de ejemplo un recuento de qué tan poco eficaz ha sido la respuesta de este gobierno al tema de la corrupción. Ahí tenemos el caso de Junior Ramírez. Y lo digo, señores, fíjense, porque estamos tan mal, pero tan mal, que fíjense como ya no solamente corrupción, sino que implica muerte de personas. Ahí está el caso de Junior Ramírez, un muerto. Pero también está el caso de la USOI, un suicidio. Está el caso del CEA, señores, 2 locutores muertos en una cabina de radio y también una secretaria herida. O sea, estamos hablando de solamente en 3 casos, un total de 5 muertos y una persona herida, por un tema de corrupción. 5 muertos y una persona herida. Y yo aquí también un sábado le reconocía a Ernesto que al Partido de la Liberación Dominicana hay que felicitarlo, porque es el partido que más leyes anticorrupción ha creado. Eso es un éxito del PLD y hay que decirlo. Ahora bien, ¿cuán deficiente se está haciendo actualmente en cumplirlas, en ejercerlas? Y lo digo porque, señores, uno tiene que preguntarse, a propósito de este caso de la ONSA, ¿dónde estaban esas famosas comisiones de ética? Cuando aquí se comenzó a cuestionar el tema de la corrupción, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Salía a juramentar comisiones de ética en todas las entidades públicas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaban las comisiones de ética cuando en la ONSA se estaban enriqueciendo vilmente? ¿Dónde estaban las famosas vedurías? ¿Dónde estaba el PETCA? ¿Dónde estaba el DNI, que se dedica a espiar movimientos sociales, pero que se le escapan sicarios de esta naturaleza? ¿Dónde estaba entonces la Dirección General de Ética, pero también dónde estaba el mismo PECA y la misma DGI? O sea, en la parte preventiva no hemos sido eficaces, pero mucho menos en la parte reactiva, y ahí justamente está el problema. Y lo digo, ¿saben por qué? Hay que recordar que ante el caso, por ejemplo, de Diandino Peña, que hubo todo un escándalo en materia de comunicación por una entrevista en la que él no tuvo la capacidad de dar respuestas certeras acerca de su patrimonio. ¿Qué hizo el presidente de la República? ¿Cuál fue la respuesta? Una emboscada. Una simple destitución. En el caso también, por ejemplo, del CORDE, señores, que se vendió insólitamente, ahí hay que usar el hashtag de solo en RD, un barrio con las personas adentro, los 3 brazos, se vendió. Ahí, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Crear una comisión. Crear una comisión también en Punta Catalina, donde hubo denuncias de sobrevaluación. Y entonces fue Punta Catalina. Sí, porque ella dijo otra cosa. Punta Catalina, esa fue la respuesta, crear comisiones. Y hay otros casos donde lo que se hace es recurrir a archivos expiatorios, a romper la soga por lo más débil, que fue lo que pasó en Hoy Soy, donde simplemente se dijo que eran unos empleados de tercera
Y también es lo que pasó en Odebrecht, cuando se oneró de esta responsabilidad a funcionarios del año 2014 en adelante. Y ustedes saben qué es lo peligroso de esto, señores, es que eso justamente fortalece el régimen de impunidad. Porque yo quiero que ustedes se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué tan seguros, con qué tanto poder se sentían, por ejemplo, ese alias El Grande, ese Argenis que trabajaba en la ONSA? Está chiquitico El Grande ahora. ¿Con qué tanto poder se sentían, qué tanta seguridad, que ellos creyeron que podían cometer un crimen tan horrendo y tan cruel como eso, sin que pasara nada? O sea, ¿con qué tanto poder se sentían? ¿Qué tanta seguridad? Señores, eso es la impunidad. Precisamente eso es la impunidad. Y esa misma encuesta señalaba que aquí hay un 68% de los ciudadanos que no cree que los acusados por corrupción en el caso de Odebrecht van a ser finalmente condenados. Eso es Odebrecht. Entonces, ojo al Cristo. Vamos a prestarle atención a esa misma encuesta que señala que la Marcha Verde tiene una alta favorabilidad, pero también el crecimiento de los independientes. Y lo digo porque aunque Julio insiste en que no, señores, es innegable que aquí hay muchos partidos políticos que se están deteriorando ante la ciudadanía. Pero eso es cierto. O sea, yo Esta no digo semana que no, yo tuve la oportunidad recientemente, ya casi concluyo, Jesse, un minuto más. Tuve la oportunidad de conversar tanto con el director de la DGI, Magín Díaz, como el de presupuesto, Luis Reyes, quienes de manera magistral, hay que reconocer la capacidad que tienen como funcionarios, me explicaban el problema de la evasión y el problema también de cómo está entrampado el presupuesto en su misma estructura. Y yo a ambos les hice la misma pregunta. ¿Ustedes saben lo que yo le pregunté? Yo le dije, pero ¿con qué moral el Estado Dominicano puede decirnos a los ciudadanos y a las ciudadanas que paguemos más, que cumplamos con nuestros impuestos, cuando es un Estado que no nos retorna eso en servicios de calidad, pero que también, señores, y esto lo agrego ahora, también se da el lujo de tener en su nómina a sicarios como lo que mataron a Junior Ramírez? Esa gente estaba en la nómina pública y nosotros estábamos pagando sus salarios y ganaban mucho más que muchos profesores, que muchos médicos, que muchos policías. Es un trabajo desgraciado, no es fácil ser sicario, no es fácil. Entonces, lo que señalaba Julio es discutible y lo podemos hacer en otra oportunidad, porque ya el tiempo se me acabó. Y El Grande ya tenía una ficha por homicidio. El Grande, Claro que sí. exactamente. Una condena de 30 años por homicidio, estaba en la nómina pública cobrando y nosotros, usted que nos está El escuchando, grande, la gente que nos ¿viste? está viendo, pagándole. Entonces, es verdad Qué grande. que ahí también Grande se le da Leona. una alta popularidad al presidente Danilo Medina, al PLD, a muchísimos otros partidos más. Muy bien, perfecto. Pero tenemos que ver no solamente el tema de la legalidad, sino la legitimidad con que esas personas y esos partidos se erigieron en ese poder. Y ahí está el informe de la UNIORE, está el informe de la OEA, que, señores, señala las irregularidades en que se incurrieron aquí en las elecciones pasadas. Entonces, como escribió Claudia Acosta en el periódico Hoy, yo creo que es oportuno finalmente hacer un llamado a los partidos políticos aquí en la República Dominicana para que estén pendientes, mucho más ahora, señores, cuando los independientes están en la capacidad de darles en el año 2020 el susto de sus vidas. El sol de los sábados, el sol de los sábados.